Ok, amigo, vamos a ver cuál es la identidad de Jesucristo ahorita. Ok, Un poco de la identidad, que forma la base de todo lo que creemos nosotros acerca de él. Entonces vamos a comenzar leyendo Juan, capítulo 1, versículo 1 y hasta el versículo 3. ¿Ok? Y en sí nos vamos a concentrar en el primer versículo. Venga cuando ya lo tengas. bueno, ¿Sí? No te preocupes. ya, listo. Vas. Sal, amigo. Leemos. Dice, en el principio ya existía el verbo. Yo estoy en LBLA. En el principio Ajá. ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Ok. Va. Nada, es ¿cómo se dice? Un pequeño contexto acerca de la carta de Juan, de la epístola de Juan, ay, ¿qué estoy diciendo? Del Evangelio de Juan. Ajá. El Evangelio de Juan es uno de los evangelios más populares, probablemente el más popular. De la forma en la que ahorita lo vemos nosotros, literal, cuando queremos que alguien nuevo en la fe llegue, usualmente le mostramos este evangelio, ¿sí? Porque es uno de los que es más simples en el griego, es uno de los más simples en el sentido de que también Juan va construyendo unas ideas específicas a través de todo el evangelio, ¿no? Y esas ideas son ideas clave que se van repitiendo una y otra y otra y otra vez, ¿no? A través de conceptos. Le voy a poner un ejemplo. El concepto de la luz, el concepto del nacimiento, el concepto del ser levantado. Este, Todos esos se repiten a través del Evangelio de Juan. Y otro más, el que vamos a ver ahorita, el concepto del logos, de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, lo interesante de eso es que como es tan repetitivo en cierta forma, este, este Juan explica muy bien unas ideas y te permite tener una comprensión de ellas. Y es muy sencillo en este sentido, ¿sí? Y te ayuda a ver a Dios en Jesucristo, ¿sí? Ver a Jesucristo como Dios y en su ambiente divino. Del otro lado también es extremadamente profundo, porque este tipo de ideas y los discursos que realiza acerca del nacimiento, la forma en la que habla acerca del levantar o de la palabra aún, son extremadamente complejas también, ¿sí? Entonces, a la vez, la forma en la que lo ilustraba, por ejemplo, este, ya no me acuerdo quién es, pero lo ilustraban así. Era, es el Evangelio de Juan es como un chapoteadero, tan pequeño como para que los niños estén sumergiéndose y tan grande después como para que un elefante se esté ahogando, porque es extremadamente profundo y es algo hermoso. Y entonces la forma en la que lo ilustraba ahora sí Martín Lutero decía, este evangelio es un evangelio que es esencial, y si algún tirano tuviese éxito en derrocar el cristianismo y poder quemar todos los libros que hay dentro de la Biblia y solamente perdurasen Juan y Romanos, entonces el cristianismo estaría salvado, ¿sí? Así de importante es Juan, porque es extremadamente certero en las cosas que va. Y el principal Ajá. tema de Juan es esta deidad acerca de Jesucristo, ¿sí? Sabemos que este evangelio fue escrito, aparte de eso, de forma muy personal, ¿no? Fue escrito por uno de los discípulos de, Jesús, de Juan de Jesús. ¿Sí? Como nos indica Juan capítulo 21, versículo 24. Si puedes, acompáñame, Juan capítulo 21, versículo 24. Y ahí nos está diciendo, 24, ¿ves? ¿verdad? Sí. Sí, 24, te lo Ok, leo. ok. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero, ¿sí? Ajá. Chécate, ahí nos está ilustrando que el discípulo es quien escribió el mismo evangelio, ¿sí? Ahora sabemos
que los discípulos más cercanos a Jesucristo estaba Pedro, estaba Jacobo o Santiago, que era el hermano de Juan, y estaba Juan, ¿sí? Entonces tenemos tres discípulos que eran extremadamente cercanos a Jesús, que estuvieron en la transfiguración de Jesús, que estuvieron en todo momento, y como nos indicaba bien Pam, no sé si estabas esa vez, porque no recuerdo cuál era esa vez, creo que era el sin filtro de la semana pasada, ¿sí? El sin filtro de la Ajá. semana pasada que decía, o sea, Jesús tenía a su grupo de una multitud que estaba siguiéndole, después tenía a sus 70 discípulos, tenía a sus 12 discípulos, tenía a sus 3 amigos, y dentro de esos amigos estaba el discípulo amado, que es así la forma en la que lo describe el Evangelio de Juan. Y entonces vemos que hay una relación de amor que se encuentra entre este discípulo y Jesucristo, ¿sí? Y entonces, en cierta forma, tiene una modestia, uno, porque está indicando el hecho de que no se nombre a sí mismo, que él no quiere que sea el centro de atención de esto, ¿no? Está diciendo nada más, es un discípulo de Jesucristo y es un discípulo que amaba a Jesucristo. Entonces está hablándonos de una modestia de parte del autor. Pero sí conocemos que este autor es Juan, ¿sí? Conocemos que es Juan por las implicaciones que tiene dentro de este documento. Conocemos también por la forma en la que testificaban de ellos Ireneo, que era un arzobispo del segundo siglo, que él tenía amigos que literalmente habían sido discípulos de Juan, ¿sí? Y entonces Ireneo declara que este Juan era el que había escrito este evangelio y que lo había escrito desde Éfeso, ¿sí? Entonces tenemos un testimonio de una persona que era cercana, solamente a dos personas de distancia en relaciones, ¿no? También sabemos entonces que fue uno de los últimos evangelios en ser escritos. ¿Por qué? Uno, porque tenemos estas relaciones que son un poquito más lejanas, ¿no? Llegando hasta el segundo siglo. Dos, tenemos una idea de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos significa el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Que están relacionados. Tienen una relación muy, muy cercana en la forma en la que narran todo. Tienen historias que están compartidas, pero el evangelio de Juan está separado de todos esos. Tiene historias que son diferentes y lo realiza de forma a propósita para que podamos conocer un poco más acerca de Jesús, para enfocarse en ciertos temas que no habían sido tanto el enfoque de los otros evangelios. Y eso nos indica, como se ve muy intencional, por el hecho de que destacan las historias de este evangelio en comparación con los otros porque no son iguales. Podemos saber entonces, Juan ya había tenido los otros evangelios, ya los había analizado, ya había dicho, son unas obras magníficas y todavía podemos escribir algo más, ¿sí? Entonces se piensa que fue escrito al menos después que diga, al menos un poco antes, entre un poco antes del año 70, que es cuando fue la destrucción del templo, y hasta lejanos, hasta el año 98, ¿sí? ¿Qué pasó? Pero, o sea, quiere decir que Juan está al mismo tiempo que lo que fue el escrito libro de Hebreo. Sí, más o menos. Según, estaría después, ¿sí? De hecho, sería uno de los últimos documentos en ser escritos, Juan. Pero sí, exactamente, amigo. Sí, hay que poner en cierta forma una cronología porque nos ayuda a ubicar todo el contexto, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía en el año 70? Se destruye el templo. Y vemos en Juan que, que en cierta forma no está haciendo tanto énfasis dentro de esto. Entonces, ¿qué nos indica eso? Nos indica que no era algo tan relevante en el momento en el cual él estaba. Entonces, basado en eso, nos inclinamos usualmente a una postura de fue escrito varios años después de la caída del templo, ¿sí? Nos lo indica eso, el hecho de que no hace tanta mención, menciona mucho el templo, pero no menciona este evento, ¿sí? Como relevante. Menciona también, que no menciona también a los saduceos, que era la secta que estaba enseñando dentro del templo y que desaparece cuando cae el templo, ¿sí? Entonces tampoco estaban muy presentes dentro de su tiempo, nos puede decir eso, ¿sí? Los fariseos continuaron, ¿sí? Y los fariseos continuaban en un cierto momento, pero no se menciona esto. También
porque tiene un énfasis muy grande en la expulsión de los cristianos de las sinagogas, el Evangelio de Juan, ¿sí? Y eso sucedía después, porque literalmente ya no querían formar una unidad, ¿sí? Y cuando surge la caída del templo, esta religión judía y cristiana llegan a su punto en el cual ya van a separarse de forma completa y ya son distintas de forma completa, ¿sí? Entonces ya no hay una relación tan estrecha como la había cuando Pablo iba y predicaba a las sinagogas y personas se convertían e incluso había cabezas de sinagogas que eran cristianos, ¿sí? Y hay una relación separada y tienen que básicamente estar yendo uno en contra del otro. La otra cosa que lo menciona también es los conflictos que él mira. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú estás en un tiempo, y esto es importante que lo sepas, cuando tú estás en un tiempo, tú vas en contra de cosas específicas o a favor de cosas específicas, cosas que faltan y ir en contra de cosas que abundan, que son extremadamente grandes. ¿Qué es lo que yo hice ayer? Ayer estaba hablándonos de problemas que nosotros vivimos. Literal, comencé el sermón, ¿te acuerdas? Hablando de cosas que están sucediendo en este tiempo. Y a partir de este tiempo, eh, reaccionamos con verdades eternas, ¿sí? Entonces es lo que realiza Juan. Juan está viendo que hay unos ciertos que son gnósticos, hay unos ciertos que están yendo por el modalismo, ahorita vamos a explicar qué es, ahorita están yendo en contra, también, por ejemplo, algo similar a lo que está sucediendo aquí en los testigos de Jehová, y entonces él responde, no, Dios y Jesús son uno mismo. Jesucristo es divino, Jesucristo es humano. Él está yendo en contra de estas ideas de gnósticos, de lo divino no puede entrar al mundo, este modalismo de que es un solo Dios que cambia y se convierte en Jesucristo y luego se convierte en el Espíritu Santo, ya lo expliqué. Bueno, y que no es tres personas separadas y él responde con verdades eternas para estar intentando mejorar la condición de su tiempo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que responder con verdades eternas dentro de lo que nosotros estamos viviendo para poder concretar un buen avance del Evangelio en nuestro tiempo, ¿sí? Ahora, el problema ahí sería si nosotros lo realizásemos con cosas que no son tan importantes. Te voy a dar un ejemplo. Cuando estamos viendo la iglesia de hoy, la iglesia que es juvenil, que no está predicando el evangelio, si me preguntas a mí, y ignoramos incluso ciertas cosas que son extremadamente importantes, ¿sí? Se ignoran por la forma de la época. Eso es completamente erróneo, es adecuarse a la época. Ignoran, por ejemplo, el pecado, que ese es el problema, y la separación de Dios, que es nuestro problema, y se asume que hay una unidad con Dios ya presente, ¿sí? Del otro lado, se ven como problemas la parte te había dicho la otra vez, de la separación de las iglesias. Y cuando nosotros vemos eso, la solución se convierte en dejar de decir que hay que separarnos, ¿sí? Pero no se ve la raíz, no se ve si dentro de la Biblia había una separación o no había una separación. No se van a verdades eternas para poder concretar esto, ¿sí? Me estoy diciendo un amigo la otra vez, literalmente pensamos que es mala la unidad, que diga la separación dentro de la iglesia, y yo digo que sí lo es, por cierto, no es buena, pero pensamos que es mala, que no es deseable, que no debe de existir nunca, ¿sí? Y dentro de la carta de Corintios, de 1 de Corintios capítulo 11, versículo 15 creo que era, yo no me acuerdo bien ahorita el versículo, pero está en el capítulo, no, mentira, en el capítulo 11, ok, no me acuerdo, menciona que es natural que surjan separaciones dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque a través de esas separaciones vemos que hay gente que se llama cristiana que no es cristiana, ¿sí? Ahora, eso nos ayuda entonces también tener una base, por ejemplo, tú tienes que predicar, si alguna vez tienes la oportunidad de dar un estudio, tú tienes que predicar la separación que existe de qué es lo que implica un verdadero cristiano, qué es lo que no implica un verdadero cristiano, porque la gente tiene que saber dónde está, ¿sí? Y eso se predica con amor, porque si ellos están de este lado y están creyendo que están de este lado, están en un grave problema, ¿sí?
estamos en un grave problema si nosotros creemos que estamos aquí, cuando en verdad estamos haciendo todas las indicaciones de esto. Y entonces Santiago predicaba de esa forma, cuando hablaba acerca de las pruebas, hablaba acerca de hablar de Dios, hablaba acerca de la lengua, diciendo Santiago capítulo 1, versículo 26, perdón, si alguno cree, se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, no tiene ningún sentido, no va a llegar a nada, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en todo este tipo de cosas y ver que sean cosas que están surgiendo a partir de la Biblia, las cosas que nosotros queremos que los demás vean. ¿Cómo surge eso entonces? Surge nada más por tener una relación íntima con Dios, saber qué es lo que está diciéndonos la Biblia y luego tener también unos ojos que en verdad están viendo con los ojos de Dios qué es lo que está sucediendo en el mundo. ¿Ok? Capítulos como Romanos 1, el que vimos la otra vez, que nos hablaba acerca del pecado, nos indican qué está sucediendo en el mundo, ¿sí? Pero son ignorados por muchos, porque no queremos saber qué está sucediendo en verdad. Tenemos que conocernos con una sabiduría nosotros que sea de Dios, ¿sí? No una sabiduría que sea interna. Estoy alargando mucho esto, pero aquí te va otro punto. Cuando nosotros vamos y decimos, tú tienes que conocer a ti, usualmente lo decimos de una forma bonita, ¿no? Decimos como la clave de la vida es que tú tengas una relación contigo mismo que sea íntima, ¿no? Estamos hablando básicamente de conocer la bondad que hay en ti, de conocer cómo es que esa bondad puede afectar y puede permear toda tu vida. Esa no es la forma en la que habla la Biblia. La Biblia habla de un conocernos a nosotros mismos y de ver la maldad. Santiago capítulo 1, versículo 3 al versículo 15, de conocer que ninguno de nosotros está buscando a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 30, no, perdón, capítulo 3, versículo 10 al 20, al 19. También nos habla acerca de ese odio, de esa separación. Nos habla de la muerte que nosotros andábamos, Efesios capítulo 2, versículo 1, y a través de ese conocimiento es dejarnos de ver a nosotros y voltear a ver a Dios, ¿sí? Entonces es algo muy diferente, pero tenemos que conocernos con unos ojos que vean de forma más eh, penetrante que lo que puede ver nuestros ojos normales, ¿sí? Entonces no recurrimos a psicólogos en ese sentido para poder analizar el psique, recurrimos a la Biblia porque tiene una versión más perfecta de lo que significa, ¿no? Todo lo que sucede en nuestra mente y en corazón, ¿sí? No recurrimos a libros de autoayuda, recurrimos a la Biblia porque es una espada que divide hasta el alma, ¿sí? Entonces tenemos una penetración más perfecta. Ahora sí, regreso al punto, porque ya me salí mucho. De acuerdo entonces a todas estas alusiones, podemos saber cuándo es que fue escrito, podemos saber por quién fue escrito. Nótate, la mayor parte surgen del texto, o sea, di unos cuantos testimonios, el testimonio de Ireneo, el testimonio de los padres de la iglesia, pero la mayor parte surgen del mismo texto y de las implicaciones que tiene este texto. Ahora, ¿qué más puede surgir de esto? Y lo que debemos de tener en cuenta siempre que nosotros vamos a un libro, ¿cuál es el propósito de este libro? ¿Sí? Esto tiene que ser clave. Aparte del contexto, nos ayuda a conocer mucho más cuál es el propósito con el cual se están escribiendo estas palabras. Y el propósito lo dice en el capítulo 20. En el capítulo 20, versículo 31. Es el último versículo del capítulo 20. 20:31, ¿verdad? 20:31, sí. Cuando lo tengas, Sí. me dices, ya. ¿Ya? Dice, estas se han escrito, nos dice primero, hay muchas otras cosas que podrían ser escritas, pero Ajá. estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Sí? ¿Para qué escribe Juan? Tiene un énfasis muy grande en el hecho de que arriba de todas las otras intenciones que pueda tener, incluso derrocar cualquier otra visión de Dios que está viéndolo como hombre y como no divino, o como una figura medio divina, cualquier otra mentira que pueda estar viendo, su propósito de Juan se encuentra en dar un testimonio correcto
de Jesucristo. ¿Cuál es ese testimonio? Que es el Cristo, el Hijo de Dios, y que a partir de que vean ese testimonio correcto de quién es Jesucristo, dice, crean y al creer tengan vida en su nombre. ¿Sí? ¿Qué nos indica eso? Juan es un hombre magnífico, guiado por el Espíritu Santo, porque está buscando que las personas tengan vida a partir de lo correcto, de que conozcan lo correcto. ¿Sí? Esa tiene que ser nuestra intención siempre, independiente de qué realizamos, cuando hablamos, cuando nosotros estamos dando testimonio de Jesús, no queremos ganar batallas, no queremos estar, me refiero como primer propósito, no queremos estar declarando meramente la verdad, sino que queremos que ellos crean en la verdad y que ellos a partir de esta verdad consigan una vida eterna. ¿Sí? Entonces, esas dos cosas nunca pueden faltar de nuestra agenda, ¿sí? Que crean y que a partir de esa verdad proclamada correctamente, que creen, tengan una vida eterna. ¿Ok? Entonces, chécate, está diciendo que tengamos una vida y que esa vida tiene que ser en su nombre, ¿va? Entonces está escribiendo para mostrarnos que Jesús es Salvador y es el divino Hijo de Dios y que podamos creer. ¿Ok? Ahora, esto se realiza entonces desde las primeras palabras de su testimonio, ¿no? Y ahora sí regresamos. Primer capítulo, versículo 1. Ya. ¿Dame un segundo? Va. Primer capítulo, versículo 1. Ya nos dice entonces, en el principio ya existía el verbo. ¿Ok? En el principio ya existía el verbo. Chécate la forma en la que inicia. Sigo con esta introducción larga, pero chécate. La forma en la que inicia dice, en el principio ya existía el verbo. ¿Ok? Nada más pensemos por un momento. Hay que comparar. Mateo, Lucas comienzan con el principio de Jesucristo. Sí, en un sentido. Comienzan con la encarnación de Jesucristo y comienzan con su nacimiento. Marcos comienza con el principio de Cristo. Sí, comienza con el principio de su ministerio. Sí, proclamando en Marcos 1, versículo 15, no me acuerdo si era Jesús o era Juan, ya ha llegado el reino y hay que creer nosotros. Sí, comienza con el principio de Jesucristo. Pero este evangelio comienza con el principio de Jesucristo yéndose hasta el principio del mundo, ¿sí? Entonces está realizándose un tipo de Navidad que es divina, un tipo de Navidad que está haciendo un paralelo de Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Te acuerdas? Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, eh, Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces tiene este mismo inicio que está haciendo ese mismo paralelo para que podamos situar lo que está narrando Juan dentro de la narrativa de la creación. ¿Sí? En el principio Dios, en el principio la palabra. ¿Sí? En el principio era la palabra. Y ahora estamos entonces situando a Jesucristo divino donde lo esperaríamos. ¿Dónde es eso? Junto con Dios, siendo Dios antes de la creación y realizando toda la obra de creación y después entrando en su misma creación. ¿Sí? Eso es lo que está realizando Juan. Entonces nos está dando una visión de la existencia eterna de Jesucristo. ¿Sí? Ahora, ese es el primer punto. Tenemos que ver qué es lo que están diciendo estas implicaciones que está diciendo aquí. Primero nos está implicando que hay una existencia eterna de Jesucristo. ¿Sí? Nos enseña en Juan capítulo 1, versículo 1, tres aspectos y vamos a iniciar con ese, con la existencia eterna. ¿Por qué? Porque dice, en el principio era la palabra, ¿sí? Y luego, ¿qué dice? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio y chécate el versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿sí? ¿Qué nos indica entonces eso? En el principio, antes de que existiese toda la creación, ya era la palabra. ¿Sí? Ya O sea, existía. este lo podemos comparar con el de Colosenses 1:16, que todas las cosas fueron creadas para él. Exactamente, sí, sí, sí. Porque nos está hablando acerca de cómo es que Él es un instrumento también dentro de la creación. O sea, es alguien que tenía que estar en la creación, ¿sí? La forma en la que nos está haciendo entonces su referencia es la existencia eterna.
porque está fuera de todo lo creado, ¿sí? Chécate el versículo 3 otra vez. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Él no está dentro de lo que ha sido hecho, entonces Él no fue hecho. Él estaba siendo como el agente creador que estaba realizando todo esto, ¿no? Y era eterno, ¿sí? Entonces Él no fue hecho, y cuando nos llega Ario, una persona que tenía una herejía, básicamente que estaba diciendo, Jesucristo es menor que Dios, Jesucristo es como Dios, pero es menor que Dios. Nos está diciendo algo completamente distinto a la palabra. Y solamente tenemos que ver un poquito más cuáles son las implicaciones de las palabras que estamos leyendo, ¿sí? Cuando salió Ario, con esta herejía, empezaron a surgir concilios, como el concilio de Nicea, que fue en contra de esta herejía para establecer de forma correcta qué es lo que estaba sucediendo. Pero chécate, no fue para poder ellos asumir, ¿cómo se diría? Como decir cuáles son las verdades que son eternas y que están en la Biblia o que no están en la Biblia, sino ellos crecen a partir de las verdades que están en la Biblia y simplemente las quieren declarar. Voy a repetir eso otra vez, que estoy diciendo, la iglesia no establece la verdad, la iglesia se levanta dentro de todo lo que está diciendo la Biblia y testifica que la Biblia está diciendo la verdad, ¿sí? Adquiere su opinión de la Biblia y predica la verdad, ¿sí? ¿Ok? Entonces es importante eso, porque los herejes lo que realizan es que se ignoran ciertas cosas de la palabra, se ignoran ciertas cosas, se ponen una atención grande en otras cosas y a través de eso vamos formando y distorsionando nuestra palabra. Nosotros no tenemos que poner atención desmedida en cosas que la palabra no pone atención desmedida, ¿sí? Te voy a poner otro ejemplo más de la iglesia actual. Se concentra mucho la iglesia actual en el no juzgar. Y es cierto que no tenemos que juzgar, por cierto, ¿sí? No quiero que pienses que es mentira. Pero es cierto, pero no es el tema principal. Es cierto, también se concentran mucho que en la religiosidad de las personas que conocen acerca de la palabra. Es cierto para la palabra, pero no es el tema principal. Y en muchas ocasiones se toma como un tema principal. Es cierto que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer y tiene que realizarse de la mejor forma. Incluso realizan series acerca del matrimonio y está bien en cierto sentido, pero no es el tema principal. Y cuando adquiere el tema principal de tus prédicas, cuando lo mencionas sin pensar, entonces estamos viendo que hay una cierta visión desmedida acerca de esos temas, ¿sí? Me encanta a mí la forma en la que predica David, porque David, aunque sea el año pasado, estaba terminando de forma constante sus prédicas recitando Romanos 8, ¿sí? Y siempre terminaba con unas mismas cosas, no sé si has visto sus prédicas, que siempre repetía ciertas cosas, y esas cosas que repetía sí es un tema principal dentro de la Biblia, ¿sí? Y esa es la parte hermosa, o sea, repetía nuestra forma de salvación, repetía la maldad, nos hablaba de arrepentimiento, nos hablaba de cómo es que esta fe que surge a partir del Espíritu puede superar todas las cosas, y estas cosas sí son centrales y son, por supuesto, mucho más centrales que todas las que mencioné apenas, ¿sí? Entonces tenemos que ver eso, ¿va? La forma en la que lo explicaba Leon Morris, regresando al texto, él decía a partir de este versículo, la palabra existió antes de la creación, que hace claro que la palabra no era creada, ¿sí? La palabra no está incluida dentro de las cosas creadas. Y eso lo surge a través de leer el versículo 3, que es lo que leímos ahorita. Entonces hay que ver de dónde salen esas ideas. Porque este era un predicador, sí creo que sí era predicador, pero era un comentarista muy grande y es importante que los conozcamos, que escuchemos los comentarios de las personas, que escuches tú el librito que yo te di, pero que veamos dónde está dentro del texto todas las cosas que están pensando estas personas, ¿sí? Que no pensemos, ¿por qué esta persona está diciendo lo correcto? No, ¿dónde está? ¿Ok? ¿Cuáles las palabras que te están dando esta idea? Tenemos que decir, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué podría surgir de esta idea?
Si ya sabemos que es eterno este Jesucristo, pueden surgir dos ideas. Una, que Él estaba junto a Dios, o sea que ambos eran eternos y Él estaba habitando junto con Él antes de la creación. O dos, que esta palabra era Dios. ¿Sí? Ahora Juan ilustra ambas cosas. Nota el versículo. Otra vez, estaba con Dios y el verbo era Dios. Primer versículo, ¿sí? Entonces vimos, a través de que en el principio ya existía el verbo, vemos su eternidad. Ahora, ¿qué implica eso? ¿Que era Dios o que estaba con Dios? Y Juan dice, sí, son las dos. Estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Ok? Entonces, esto nos apunta de nuevo a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 nos habla de la palabra de Dios que efectúa la creación y la mencionan 9 veces en Génesis capítulo 1. Entonces dijo Dios dijo y fue hecha la luz. Dios dijo y fueron separados los mares de abajo de los mares de arriba. ¿Sí? Dios dijo y fueron creadas, ahí no me acuerdo cómo se llaman, pero los astros que estaban surgiendo para anunciar el día y la noche, ¿no? Dios utiliza su palabra en Génesis 1 para hacer la creación y a través de Juan capítulo 1, versículo 1, vemos que esta palabra no era meramente una palabra como la que tú tienes humano, que es algo que simplemente sale de tu boca, sino que esta palabra era en sí misma una persona. ¿Sí? Y esto es algo increíble, amigo, porque nos maravilla eh, la complejidad de quién es Dios. ¿Sí? Tú no, tu palabra no es una persona, pero la palabra de Dios es una persona, ¿sí? Y entonces cuando dice Génesis 1:26, hay que hacer al hombre a nuestra imagen, que está hablando en plural y está diciendo hay que hacer al hombre a nuestra imagen, está hablando Dios a su misma palabra. Y están diciendo hay que hacer al hombre a nuestra imagen, ¿sí? Y entonces ya nos apunta Génesis, que diga Juan capítulo 1, versículos 2 y 3, todas las cosas fueron creadas por él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice eso? No solamente fue una palabra dicha que salió, sino que era una palabra que estaba efectuando. Y entonces la forma en la que yo le llamo es un agente de la creación, porque él estaba desarrollando la creación. Y ya vamos a Colosenses y el versículo que dijiste tú, por supuesto, él realizó la creación de las cosas, él sostiene las cosas con su palabra de verdad, ¿no? Y entonces tenemos a una persona que está aquí. Salmos 33:6 nos dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Cría, fueron hechos los cielos. Salmos 33, versículo 6. Salmos 107, versículo 20. Él envió su palabra y sanó y los entregó de la destrucción. Y todas estas partes, aunque no lo sabíamos, estaban haciendo referencia a una persona. ¿Sí? Están haciendo referencia a la palabra de Dios, que es eterna. ¿Ok? Con esto en mente, vemos una segunda cosa. ¿Qué es la segunda cosa? Vemos la personalidad de la palabra. ¿Sí? La personalidad de la palabra. ¿Ok? Ya vimos que es una palabra que es eterna, pero también vemos que es una palabra que es personal. ¿Por qué? Porque era una palabra que estaba con Dios. Era una palabra que por tanto era distinta a Dios. ¿Sí? Tú no puedes estar contigo. Tú puedes estar por ti mismo, pero no puedes estar contigo. Dios puede estar consigo mismo. ¿Sí? Entonces Dios Padre, Dios Hijo, estaban juntos en un mismo lugar y entonces vemos que son personas distintas. No podemos asumir que son la misma persona, sino que son personas distintas dentro de la Trinidad. Y entonces nos dice la Confesión de Westminster, dice, en la unidad de la cabeza de Dios hay tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso es difícil para comprender para nosotros. Me refiero a no que no podamos asumir que existe, sino que no se puede visualizar de la mejor forma nunca. Aún la visión más perfecta que tengamos de esto no se acerca a la unidad de lo que existe en la cabeza de Dios. ¿Sí? Y entonces es difícil para entenderlo, pero tenemos que creerlo y tenemos que tener una mente, amigo, que esté siendo maravillada por las realidades de Dios y que sepa que si hay algo que no cuadra del todo dentro de su mente, pero está dentro de la Biblia,
El problema es que nuestra mente está limitada, pero tenemos que dar paso entonces con fe a las maravillas de la vida, ¿sí? Te voy a poner un pequeño ejemplo en esa parte. Cuando vemos la discusión de la salvación, si la salvación se pierde o no se pierde, si la salvación se gana a través de tú creer en ella o no creer en ella, el problema principal dentro de todo esto surge en si podemos nosotros creer y aceptar lo que dice la palabra de Dios por lo que dice, aun si no lo entendemos del todo nosotros, o aun si no queremos decir dentro de nuestros corazones que sucede así, si lo aceptamos porque viene aquí y dejamos que nuestra mente se maraville, ¿sí? Que tengamos un espacio nosotros para los misterios que no podemos entender del todo, pero que son reales, ¿sí? Entonces es algo importante que nosotros hagamos eso, porque el misterio más grande siempre va a ser el mismo Dios, no porque sea desconocido, sino porque hay tantas cosas eternas en Él. Literalmente todo Él es eterno, de modo que no podemos comprenderlo de forma completa. Pero sabemos ciertas cosas reales. Sabemos que Jesucristo es Dios. Sabemos que Jesucristo estaba con Dios, que está dentro de la Trinidad. Por tanto, sabemos que, este, que estaba consigo mismo. No lo entendemos, pero lo podemos creer, ¿sí? Entonces, esa es una idea. Cuando vemos esto, entonces vemos que también las herejías surgen por el hecho de que no querer aceptar ciertas realidades que no se entienden o que no parecen lógicas para ti. ¿Okay? En el siglo, sí fue este siglo, en este siglo surgió, por ejemplo, eh, un autor llamado Dan Brown, no sé si ubicas el Código Da Vinci. El Código Da Vinci, Sí, sí, establecía el Código Da Vinci que fue dada la divinidad de Jesucristo a partir de la iglesia, ¿te acuerdas? Entonces, sí. que fue puesta por Constantino, no me acuerdo si fue Constantino, pero que fue dada a través de la iglesia romana, ¿sí? Ahora, eso está completamente erróneo si vemos que este documento está diciéndonos que Jesucristo era Dios desde el primer versículo y luego lo clarifica en el versículo 18. Nos dice el versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, ¿sí? Nos está hablando a través de la relación, nos está hablando aparte de eso, de la forma en la que lo da a conocer a este único Dios y lo está dando a conocer a partir de sí mismo y entonces esto lo relacionamos, por ejemplo, con el capítulo 20, versículo 28, cuando este Tomás, que era el que estaba dudando acerca de la resurrección de Jesucristo, como todos los demás, pero que todavía no había visto a Jesucristo, eh, responde cuando ve a Jesucristo y dice en el capítulo 20, versículo 28, Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Esa es la forma en la que responde el discípulo cuando ve que Dios en verdad estaba ahí en Jesucristo y era Jesucristo. ¿Sí? Y esa es nuestra confesión entonces como cristianos. ¿Okay? Y ahora este argumento entonces que surge con Ario, que después lo retoman los testigos de Jehová, que Dios crea que Jesús era como Dios, una figura divina, pero no era Dios. Entonces nosotros podemos responder, no es cierto. ¿Ok? Podemos decir, no, Jesucristo era Dios. Ahora, ¿cómo podemos responder a esto? Y quiero darme un segundito para ver esa parte. Creo que ya nos estamos pasando el tiempo. Pero, pero bueno, ¿cómo podemos responder? Porque la forma en la que dicen ellos, por ejemplo, uno de sus argumentos va directamente al griego, entre comillas, y entonces dicen que la frase final del versículo 1, cuando dice la parte de, este, ahí se me fue como decía, pero dice, estaba con Dios y el verbo era Dios, dicen ellos, se está acentuando con un artículo definitivo. El verbo, o sea, un único verbo, pero no se está realizando con Dios, ¿sí? Entonces dicen, él era el verbo, pero no era el Dios, ¿sí? Y entonces la forma en que interpretan esto en el griego, entre comillas, te digo otra vez, es que dicen que Jesucristo era el verbo,
pero él era un Dios, ¿sí? Una divinidad. Era algo que era divino, pero que no era el Dios, ¿sí? Ok. ¿Qué respondemos nosotros? Nosotros respondemos primeramente, y esto es muy importante que sea tu primer argumento, que el resto del Evangelio nos está dando el testimonio de que Jesucristo es Dios, ¿sí? Nos está dando a través de diversas historias, diversos discursos, diversos términos, como por ejemplo el yo soy. Juan nos está dando argumentos de que Jesús es Dios, no depende solamente de un versículo, sino que es algo que vemos a través de todo el Evangelio y de toda la Biblia, ¿sí? Esto es importante, porque usualmente podríamos responder nosotros inmediatamente con este mismo versículo, ¿sí? Pero no nos damos cuenta tantas veces que no depende de uno solo y algo que es extremadamente importante, como te había comentado, se repite una y otra y otra y otra vez, ¿sí? Para que quede asimilado en las personas. Y la razón entonces por las cuales no se cree no es porque no venga, es porque hay una dureza en nuestros corazones que no puede ser quitada si no es por el Espíritu Santo, ¿sí? Ok, entonces ese es el primer argumento. Ok, dos, segundo argumento, tenemos aquí que no solamente está dando una palabra de Dios, una palabra que significa Dios, o sea, como Dios divino en griego, sino que nos está diciendo una palabra que significa Dios como el Dios, ¿sí? Ok, ¿a qué me refiero con eso? La palabra que está detrás de Dios aquí, en el griego, es Theos. Una palabra que podrías utilizar tú para decir divinidad en griego en este tiempo es Theos, ¿ok? Se escribe T-H-E-I-O, E-I-O-S, ¿ok? Theos. Pero la palabra que ocupa es Theos, Theos, que significa literalmente Dios, ¿sí? Entonces aún la gramática griega nos está diciendo que es Dios. Del otro lado también esta parte 3, en la gramática griega tampoco nos apunta a que este artículo definitivo de el verbo tenga que repetirse para cada una de las cosas, sino como lo está realizando este y el verbo era Dios, a estas dos cosas están unidas por un mismo artículo definitivo, ¿sí? Él, ¿sí? El verbo era Dios. Y esto se puede ver en otros ejemplos, en Juan capítulo 1, versículo 49, por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 39, y en Juan capítulo 17, versículo 17. ¿Ok? Va. Entonces, en el griego no nos apunta en nada a eso tampoco. ¿Ok? Ahora, la construcción de Juan, entonces, por la razón por la cual él lo realiza de la forma en la que lo realiza, es para que nosotros veamos esta distinción entre la palabra y Dios, que estando con Dios, y esta unión entre la palabra y Dios siendo Dios, ¿sí? Si no, no lo hubiese realizado de esta forma. Ese es el punto específico de este versículo, que veamos una distinción y que veamos una unión, ¿sí? Entonces nos ayuda a ver esto y poder ir creciendo en nuestra imagen de lo que significa la Trinidad, de lo que significa el hecho de que ambos están ahí, ¿sí? Ahora, ¿qué he dicho hasta ahorita? Uno, era eterno. Dos, es una persona distinta, una persona que está con una relación con Dios, ¿sí? Y tres, es Dios, ¿va? Ajá. Es Dios. Si nos da tiempo de terminar. Ay, no sé si nos da tiempo de terminar. Pues va, me sigo, va. Vamos, a ver. Esto también nos indica entonces, y ahora quiero que nos concentremos en la palabra logos, ¿sí? Ahorita ya dijimos lo que viene en el versículo, ¿no? Dijimos, el verbo ya existía, o sea, es eterno, el verbo estaba con Dios, o sea, se relaciona junto a Dios y es una persona. Decimos, el verbo era Dios, o sea, es Dios, el verbo está hablándonos de Dios, pero no hemos hablado tanto del término la palabra, ¿sí? El verbo. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que realiza Juan cuando él empieza a escribir, y podemos pensar,
Una de sus razones para escribir era dar un evangelio que fuese más dirigido al mundo griego, ¿sí? Si vemos el evangelio de Mateo, Mateo está dirigido a dar a conocer a Jesucristo como el rey de Israel, ¿no? Y lo realiza a través de citas y es muy dirigido a los judíos. Del otro lado, tenemos el evangelio de Juan, que nos está hablando con términos griegos. ¿Qué es lo que está realizando aquí? Que está agarrando un término conocido dentro de su tiempo para que podamos nosotros tener una imagen de lo que significa este logos, ¿sí? A partir de las cosas que ya pensamos, ¿ok? ¿Qué es lo que significaba el logos? En la antigua Grecia surge este término, logos, por ejemplo, por un filósofo que es muy antiguo, que se llama Heraclio, y lo que pensaba este Heraclio era que las cosas cambiaban de forma constante. Entonces él lo ilustraba con un río. Y decía, tú cuando entras dentro del río, te quedas ahí parado, luego te sales, vas al siguiente día, te metes al río y no es el mismo río en el que estabas la vez pasada, ¿sí? Ya es un agua completamente distinta, porque el agua que tú estabas tocando antes, literalmente ya se fue miles de kilómetros, ¿sí? Es que es un río muy largo. Aparte de Ah, eso, cambian las formas, literalmente si tú ves el avance de la Tierra, los ríos empiezan por la fuerza del agua y lo que está moviendo, mueven toda la tierra que está rodeándolo, ¿sí? Los ríos adquieren nuevas formas a través de sus movimientos. Los ríos nacen a través de lluvia que está cambiando de forma constante, condensándose, bueno, evaporándose, condensándose y luego cayendo y formando el río, ¿sí? Y está ilustrando a través de esto la imagen de lo que sucede en el universo. Hay constantes días, uno y otro día, ¿sí? Están cambiando las temporadas, está cambiando todo y de todos modos, decía él, está todo ordenado, ¿sí? Todo es ordenado, porque sigue estando ahí una imagen de río, sigue estando el día y la noche, sigue estando las estrellas y están sostenidas por algo y están en la misma locación prácticamente. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Y su respuesta era el logos como siendo la palabra o la razón, o sea, como literal racionalización de Dios, ¿sí? Entonces es el principio, y así lo describe, el principio que sostiene todas las cosas con propósito y con diseño, ¿sí? Entonces un principio que sostiene todo con propósito, con diseño. Esto le encanta a los filósofos griegos e incluso Platón dice, eh, podría llegar un día en el cual Dios envíe una palabra, un logos que va a revelar todos los misterios y hacerlos claros. Ok, checa las limitaciones de esto un poquito. Nos están hablando acerca de poder conocer el principio de todo, ¿sí? Como qué es lo que sostiene todo, como lo que hablaba Stephen Hawking, que quería hacer una, eh, eh, no sé cómo llamarla, pero digamos una ecuación que pudiese describir qué es lo que sostiene todas las cosas, ¿sí? Y entonces llega Juan y les dice, oigan, griegos, aquí está lo que estaban buscando. Este es el principio de Dios, el agente que sostiene toda la creación, como nos dice Colosenses. Este es el principio de Dios y no solamente es una palabra, sino que es una palabra que se ha manifestado en la carne. Juan capítulo 1, versículo 14, ¿sí? Versículo 14 nos está diciendo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿sí? ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Ahora quiero que veamos. Las implicaciones de eso son que la vida, toda la existencia, literal, de hecho, no solamente la vida, porque la vida habla de una vida de nosotros, ¿no? Pero la existencia toda no tiene sentido si no está Jesucristo. Y si la existencia del mundo y de todo el universo no tiene sentido, menos la existencia de tu vida y de mi vida si no está Jesucristo, ¿sí? Porque esta palabra está sosteniendo todo y está efectuando todo. Y esta misma palabra, nos dice el versículo 14, nos está mostrando la gloria de Dios en gracia y verdad,
¿sí? Esta palabra es la verdad. Y entonces, Eric Fromm, Eric Fromm era un psicólogo, describía como que había 3 dilemas que teníamos que superar todos los hombres. Y quiero que cheques esto. 3 dilemas, ¿ok? Un dilema. Primer dilema, nos decía, el dilema de la muerte, porque todos queremos vivir, pero sabemos que vamos a morir, ¿ok? ¿Qué realiza Jesucristo? Jesucristo resuelve ese dilema y nos dice Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, el dilema de la muerte. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que crea eh, en mí no morirá. ¿Sí? Jesús resuelve ese dilema. Siguiente dilema. ¿Qué nos dice después? Nos habla acerca de un dilema, acerca de la individualidad y los grupos. ¿Sí? Y entonces dice que tienen que ser tiradas todas las barreras que existen. Y ahí nos dice Jesucristo que va a ser un nuevo hombre, que va a tener un buen cuerpo, que va a poder relacionarse de forma verdadera con todos. ¿Sí? Tercer dilema, tenemos un dilema de las aspiraciones y de los logros. ¿Sí? Aspiraciones y logros. Todos estos son importantes ahorita, por cierto. Y eso es lo que quería que vieras. Ahorita también está el dilema de la muerte, también está el dilema de la separación de las personas, también está el dilema. ¿Cuál? ¿Quién fue el que dice los dilemas? Se llama Eric Fromm. Se escribe Eric como Eric normal, sin K. Y Fromm se escribe F-O-R-M-M. Oh, perdón. F-O, F-R-O. Ahí está. Ajá. F-R-O-M-M. Así se escribe. El tercer dilema es acerca de los, ¿cómo te dije ahorita? De las aspiraciones y de los logros. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que nosotros aspiramos ciertas cosas, pero nunca concretamos y llegamos a los logros que nosotros queremos, ¿sí? De forma perfecta. Y entonces, ¿qué realiza Dios a través de Jesucristo? Que nos hace ser creados para lo que fuimos creados para lograr, ¿sí? Dios pone el logro más grande que existe y Dios nos pone el camino para lograr ese logro. ¿Cuál es? Hacernos a la imagen de Jesucristo para poder concretar aquello que Dios quiere. Dios quiere a hombres y mujeres que sean a la imagen de Jesucristo. Ahora, chécate esos 3 dilemas que te dije y sin embargo, checa lo que te había dicho antes. No se pone una atención clara a cuál es el problema para la Biblia. El problema para la Biblia no es ninguno de estos 3 principalmente. Sí, todos estos son importantes. Pero antes de todos estos, tenemos que ver el problema de nuestra separación con Dios. ¿Sí? El problema de estar separados de Dios es el primer y más grande problema que tienen los hombres. Y después entran todos estos a la visión. ¿Sí? Y la cosa de eso es que el problema sí lo soluciona. Esta palabra nos reconcilia con Dios, muere por nuestros pecados. Nos dice Juan 3, capítulo 15, versículo 15, perdón. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que cualquiera que crea en Él tenga vida eterna. ¿Sí? Esta vida eterna nos habla de una relación con Dios. ¿Sí? Y esta palabra nos lo ofrece de forma gratuita, ¿sí? Al poder estar dando su vida. Ahora, ¿qué nos indica todo eso entonces? Que no solamente da el sentido, esta palabra, a todas las cosas, que es lo que estaba viendo ahorita, el hecho de que la palabra da sentido a todas las cosas, porque las sostiene, las creó y da la solución para el problema mayor. 2, que tiene que ser una palabra que tiene que ser entonces para nosotros y que tiene que ser oída. ¿Ok? Esas son las otras 2 cosas. Una, que la recibimos nosotros, que es una palabra que fue dada a nosotros. Eso es algo bonito, porque estamos hablando que Dios está buscando esa relación, ¿sí? Y entonces, esta palabra de Dios, versículo 14 otra vez, se realizó para que pudiésemos conocer a Dios. Versículo 14, lo leo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Se realiza para habitar entre nosotros, primeramente. Esta palabra nos indica tabernaculó entre nosotros, haciendo referencia al Antiguo Testamento, de cómo es que estaba la carpa de Dios entre su pueblo, pero ahora es a través de una persona,
y luego habita en nosotros a través de su Espíritu para que podamos conocerlo a través de la palabra. Y entonces nosotros vemos, como dice el versículo, la gloria del Padre a través del unigénito de Dios. ¿Sí? Gloria como la del unigénito de Dios. ¿Sí? Entonces Dios se nos revela a través de una palabra, y esta palabra es extremadamente elocuente. Esta es la palabra, versículo 1 al 3 de Hebreos, que dice literalmente que es la radiación de la gloria de Dios, su impresión exacta de su naturaleza. ¿Sí? Entonces vale la pena conocer esta palabra. Y ya, versículo, si quieres no los busques, pero versículo 10:30 de Juan nos dice, el Padre y yo somos uno. Versículo 14:9 de Juan nos dice, aquel que ha visto al Padre, que aquel que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Entonces nos habla acerca de cómo es que esta palabra representa de forma perfecta para nuestro entendimiento a Dios. ¿Sí? Porque esta misma palabra es Dios. ¿Va? Y la tercera cosa es que nosotros entonces tenemos que recibir esta palabra, porque está hecha para nosotros. Tenemos que recibirla, dada a nosotros más bien, porque Dios dio a su único Hijo para que nosotros seamos salvos. ¿Sí? Dios literalmente en Jesucristo nos muestra su gloria, nos muestra su santidad, su compasión, nos muestra en varios pasajes, podemos ver todos esos atributos, pero la cosa más grande que muestra Dios a través de la palabra es amor. ¿Sí? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, dio la palabra, para que todo aquel que en él cree, en esta palabra, tenga vida. ¿Sí? No muera, sino que tenga vida. Y entonces vemos una gloria que tiene que ser recibida en esta palabra. La segunda implicación, ¿cuál fue? Perdón. La segunda es que fue una palabra para nosotros. Ajá. Y la primera. La palabra que sostiene todo y da sentido. Si sostiene todo, da sentido al mundo, es la respuesta. Segundo, es la respuesta para nosotros, porque fue dada para que seamos salvos a través de creer en ella, o en él, más bien. Y tercero, que es una palabra que tenemos que creer entonces y recibir nosotros. ¿Sí? Y entonces Jesucristo, y aquí terminamos, Jesucristo en capítulo 8, versículo 24. Capítulo 8, versículo 24, dice, Ajá. por eso les dije, que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Ok? Nos está hablando acerca de creer en Jesucristo. Y si no creemos nosotros en Jesucristo, vamos a morir en nuestros pecados, porque nosotros ya nos encontramos condenados. ¿Sí? Ya nos encontramos condenados. Y esta respuesta, esta palabra que sostiene el mundo ya ha sido rechazada. Pero se está presentando ahora a nosotros para que creamos en esta palabra, que es lo que estaba diciendo. Y entonces tenemos que reaccionar, como dice versículos después, en el versículo 31. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sí? Entonces tenemos que conocer esta palabra, amigo. Tenemos que ver que esta palabra le da sentido a todo, que esta palabra está siendo dirigida a nosotros con un propósito y que ese propósito es que creamos nosotros en esta palabra. ¿Sí? Y que esto nunca se separe de nosotros. ¿Ok? Vas, amigo, hay que orar. Si puedes, dale. Pues, Señor, te damos gracias, Señor, gracias por este estudio, Padre, gracias por hablarnos de tu palabra y mostrarnos más de lo que tú quieres para nosotros, que es tu palabra, conocerla, Señor, y decirnos esta palabra, para que tengamos vida, Señor, y así mismo compartirla a los que también tengan vida, Señor, porque este es el propósito de tu palabra. Gracias por la vida de Jesús, díselo a él, a su familia, y todo lo que hagas sea dirigido por tu mano. Gracias, damos en el nombre de Cristo Jesús. Vas, amigo. Muchas gracias.